Hola, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente en un programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. En este programa, por supuesto, estamos con el compañero Ramón, el secretario general del POR Argentina, y tenemos un invitado especial porque teníamos muchas preguntas, muchas inquietudes de toda la militancia argentina y de otros lugares sobre la situación política en Bolivia, el gran estallido que se está viviendo. Y por lo tanto, invitamos a nuestro compañero, camarada, dirigente del pueblo boliviano, Rodrigo Echalar, para que nos pueda contar detalles de la lucha del pueblo boliviano, que esta semana está viviendo una semana clave, y además la posición del pueblo boliviano frente a toda esta lucha que sabemos que está a la cabeza de los conflictos. Y por supuesto le vamos a preguntar a Ramón cuál es la posición del CERCI, nuestra organización internacional, frente a esta situación que está sucediendo. Hola Ramón, hola Rodrigo, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, hola, un saludo. Bueno, Rodrigo, sabemos, te agradecemos que te hayas tomado este ratito porque sabemos que están con muchas actividades. Primero te queríamos preguntar, bueno, ¿cuáles son las razones de la gran lucha por la que está movilizado el pueblo boliviano y qué ha pasado estos días? Sí, bueno, en Bolivia estamos en una movilización permanente de varios sectores contra el gobierno de Rodrigo Paz, un gobierno derechista que quiere aplicar una serie de medidas contra el pueblo. El gobierno ha preparado un paquetazo para descargar todo el peso de la crisis económica en las espaldas de las mayorías. Ya a finales del año pasado intentó aplicar un decreto, el 5503, donde aparte de levantar la subvención a los combustibles, que para nosotros es un gasolinazo, ha congelado salarios, ha pretendido privatizar la economía y favorecer a los grandes empresarios. Ha habido una reacción popular que sobre todo se ha dejado sentir en los sectores afiliados a la Central Obrera Boliviana, una movilización de mineros, fabriles y campesinos ha terminado haciendo que el gobierno retroceda en su intención de aplicar este ajuste y solo ha quedado en pie la cuestión del gasolinazo, levantar la subvención a los hidrocarburos. El gobierno había prometido que con esta medida se iba a ahorrar mucho dinero y además que se iba a lograr normalizar la provisión de combustibles en el país y que era una medida necesaria. Gran parte de la burocracia sindical se dejó arrastrar por esta propuesta y terminaron aceptando solo esa instancia del ajuste. Pero a la larga no ha resuelto los problemas económicos. En Bolivia sigue habiendo filas por el combustible, pero además el gobierno ha empezado a comprar la famosa gasolina basura, que ha Ujú. dañado un sinfín de vehículos en el país y ha causado mayor molestia. Y el famoso ahorro de la subvención no existe. El gobierno sigue planteando que no hay dinero y al mismo tiempo ha seguido preparando otros paquetes para poder destruir los derechos laborales de los trabajadores, para poder atentar contra los sectores campesinos e indígenas, lo cual ha vuelto a provocar una reacción, ¿no? Por ejemplo, el gobierno aprueba una ley, la 1720, donde permite que la pequeña propiedad se convierta en mediana y de esta manera sea pasible de ser embargada por los bancos a través de los créditos. Esto con el fin de favorecer a los grandes agroindustriales en que Ujú. acaparen nuevamente la tierra en pocas manos. Al mismo Determinando la tiempo, bueno, propiedad comunitaria, ¿no? Un poco para quien no conoce cómo es la propiedad de la tierra en Bolivia, determinar con lo que queda de la propiedad comunitaria. sí, y esa es una tendencia histórica de los gobiernos en Bolivia, ¿no? La forma en que han pretendido destruir la propiedad colectiva o comunitaria de los indígenas ha sido precisamente bajo títulos de propiedad individual y créditos del banco. En una situación de crisis, un campesino que no pueda pagar los créditos termina perdiendo la tierra porque esta es la que ponen como garantía para los créditos y luego Claro. esta es vendida al mejor postor y en este caso los que están buscando acaparar la tierra son los grandes agroindustriales, no solamente de Bolivia, sino sobre todo brasileros que quieren convertir toda la zona del oriente boliviano en una continuación del agronegocio del Mato Grosso, ¿no? Esa intención se ha visto claramente marcada porque los campesinos han salido a rechazar, sobre todo el movimiento indígena del Oriente, con una gran marcha que ha llegado a la ciudad de La Paz, que ha logrado abrogar esta ley, ha hecho retroceder nuevamente al gobierno
Y los que han salido a defender la ley han sido precisamente los agroindustriales, a claro, nombre de los pequeños propietarios, lo cual muestra a quién buscaba favorecer realmente esta normativa. Al mismo tiempo, aquí en Bolivia es tradición que el 1 de mayo el gobierno anuncie el incremento salarial y son los ajá, sectores populares los que empiezan a presionar para que se haga un anuncio que por lo menos vaya a resarcir en algo la pérdida del valor adquisitivo. Pero el gobierno ya anticipó que no iba a haber un incremento salarial, que no tenía dinero y eso ha empezado a provocar las protestas de diferentes sectores, sobre todo los sectores laborales. Dentro de ellos, el magisterio, por ejemplo, tanto urbano como rural, los maestros han empezado a movilizarse porque han sentido muy pesado ya el hecho de arrastrar con una canasta familiar tan elevada que sus salarios ya no pueden cubrir, ¿no? Entonces, el magisterio entra en huelga. El magisterio urbano hace una huelga de 24 horas y el magisterio rural una huelga de 72 horas. Y además realizan bloqueos de caminos en todo el país, ¿no? A esto se suma que los campesinos también se empiezan a incorporar contra el gobierno y empiezan a realizar bloqueos, sobre todo en la ciudad de La Paz y el Alto. Estamos en ese escenario, ¿no? El gobierno ha sido arrinconado por la movilización, incluso se veía un descontento en la policía, porque la policía en Bolivia no es una policía de casta, ¿no? Es una policía que también gana salarios miserables. Y ya había incluso videos circulando en el país y se sabía, ¿no? De rumores subterráneos que la policía estaba preparando un motín. Entonces el gobierno arrinconado, sin un sostén social, cada día más desgastado y desprestigiado, ha tenido que empezar a buscar métodos para estabilizarse. Le ha dado un bono a la policía de 3.000 bolivianos para evitar el motín y comprar la lealtad, muy parecido a lo que hizo Evo Morales antes del 2019, donde también le dio el bono lealtad a la policía, ¿no? Entonces, gran parte de la población se ha empezado a rebelar, incluso la clase media que en 2025, a finales de año, no participó abiertamente de las movilizaciones porque todavía creía que las medidas del gobierno eran necesarias y había que darle un tiempo. Ahora se está movilizando, ¿no? Entonces, hay un fuerte sentimiento contra este gobierno que la mayoría de la población lo considera neoliberal, vende patria. Hay también un fuerte sentimiento de las naciones oprimidas indígenas en Bolivia contra un gobierno que representa a la minoría blancoide, a la minoría explotadora. Entonces ha empezado a imponerse también esta tendencia de exigir que el gobierno renuncie, porque las masas entienden que es un gobierno enemigo de la mayoría nacional, es un gobierno antinacional que solo busca favorecer a los grandes empresarios privados y a las transnacionales. Entonces, ujú, el gobierno contra las cuerdas ha empezado a querer desarticular la lucha y para eso, por ejemplo, ha también ofrecido un bono al magisterio, ¿no? Un bono de sí. 2.400 bolivianos para desmovilizarlo. Lamentablemente aquí ha encontrado pues la complicidad de la burocracia sindical, una burocracia reformista que ha empezado a hacer una campaña porque se acepte el bono y en las reuniones nacionales del magisterio, utilizando su mayoría artificial, ha logrado que el magisterio acepte y rompa la unidad nacional, ¿no? Pero las federaciones más grandes del país, como La Paz, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro, Beni, Pando y otras regionales han rechazado el bono. ¿Cómo ha logrado la burocracia hacer que gane la mayoría? Ha sido controlando regionales muy pequeñas, ¿no? Para que la gente se haga una idea de esto, la Federación de La Paz tiene 35.000 afiliados y una federación de una regional que tiene 1.000 o 500 afiliados tiene el mismo peso en votación en estas reuniones. Por lo tanto, la burocracia maniobra usando a estas federaciones pequeñas para neutralizar la decisión mayoritaria del magisterio, ¿no? Pero a Rodrigo, pesar de eso, perdón, sí, te quería hacer una pregunta respecto a, porque la conformación de organización boliviana es muy diferente a otros países. Entonces vos hablabas recién de que, bueno, están los Aymara, el pueblo Aymara ahí a la cabeza de la lucha, aparecen los ponchos rojos, están los mineros, están los trabajadores de la educación, los maestros. ¿En qué lugar confluyen y discuten todos esos sectores, todas esas luchas? ¿No? O sea, hay un lugar común, vimos un cabildo, vimos imágenes de un cabildo, vimos imágenes de una asamblea,
vimos el anuncio también de la burocracia sindical de la COP diciendo que había una huelga general. ¿En qué lugar discuten todos esos sectores poder hacer un pliego común? Porque veo que hay como demandas, digamos, sectoriales, pero a la vez hay demandas más generales, ¿no? Sí, en Bolivia, y ese es un hecho que hay que remarcar, la Central Obrera Boliviana se ha vuelto a posicionar como el eje aglutinador de las luchas, ¿no? Durante muchos años, la Central Obrera Boliviana, a través de la burocracia sindical, ha estado sometida al masismo, y eso la ha desprestigiado bastante. Incluso muchos ya le pusieron tres cruces a la Central Obrera Boliviana, como que había pasado su tiempo, pero la tradición revolucionaria en nuestro país ha retomado esta herramienta histórica que la clase obrera ha creado y ha vuelto a poner a la COP en el eje de la articulación de la lucha popular, ¿no? Aparte de esto, se está volviendo a reestructurar la Alianza Obrero-Campesina y los campesinos a través de sus sindicatos y organizaciones, que en muchos lugares también están afiliados a la Central Obrera Boliviana, articulan la lucha, ¿no? Obviamente los campesinos han entrado a la lucha desde su perspectiva también contra un gobierno que consideran representante de la opresión nacional, un gobierno que ha atentado contra sus derechos a la propiedad comunal de la tierra, pero también con un gobierno que está queriendo privatizar toda la economía, ¿no? Entonces ha habido esa confluencia y se ha estado coordinando, ¿no? La Central Obrera Boliviana, a través de sus empleados nacionales, donde participan todos los sectores laborales como mineros, fabriles, maestros, trabajadores de salud, también campesinos, gremiales en algunos casos, ha empezado a organizar y a movilizar al pueblo, ¿no? Se ha llamado también a un cabildo nacional en la ciudad del Alto, donde han asistido los representantes de diferentes sectores, y la resolución ha sido esa, la de movilizar, la de luchar, la de empezar el bloqueo de caminos, y también empezar a impulsar la Asamblea Popular, ¿no? Como una instancia donde las masas organicen y deliberen. Entonces, es en torno a eso que se está movilizando la gente. Y a esto se van sumando sectores. Obviamente aquí la tendencia desde abajo es a la unidad, porque entienden que el gobierno está golpeando a todos y hay que responder en la misma medida, de forma colectiva y unificada, ¿no? Pero la burocracia al interior de la Central Obrera Boliviana, que controla las confederaciones y las federaciones, tiende a sectorializar la lucha y actuar muchas veces de forma oportunista para conseguir algún beneficio para el sector y salir del conflicto, ¿no? Entonces, la unidad desde abajo ha terminado arrinconando al gobierno, pero el gobierno encuentra ciertos respiros por las maniobras de la burocracia, como en el caso del magisterio que contaba hace un momento. Ujú. Te quería preguntar, bueno, frente a toda esta situación, ¿cuáles son las principales banderas del POR? ¿Cómo está interviniendo? Porque sabemos, digamos, que por un lado está la derecha dirigiendo y por otro lado también está el MAS. Bueno, después le vamos a preguntarle a Ramón porque también hasta Trump está opinando, digamos, sobre la situación política en Bolivia. Milei mandó un avión. Entonces, en esa lucha nacional que hay contra el paquete de ajuste del gobierno de Rodrigo Paz, te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son las principales banderas del partido ahí interviniendo como la principal y casi la única organización trotskista interviniendo en Bolivia? Sí, bueno, estamos en medio de la movilización a través de nuestros militantes, a través de nuestras organizaciones. Hemos participado, por ejemplo, aquí en Chuquisaca, a través de la Central Obrera Departamental, donde tenemos algunos camaradas que han logrado dar línea desde la perspectiva de la clase obrera. También la Federación Paceña, que es una de las federaciones más importantes del país dentro del magisterio y que también tiene participación dentro de la Central Obrera Departamental de La Paz, y mediante esta, al interior de la Central Obrera Boliviana, han estado en dura batalla, ¿no? Asimismo, en todas las regiones del país donde tenemos presencia de militantes o simpatizantes del partido. Eh, en esta lucha nos estamos enfrentando también pues a la aparición nuevamente del evismo, ¿no? Que el gobierno magnifica permanentemente el papel de Evo Morales como si fuese el que esté dirigiendo la lucha nacional, ¿no? Y esto lo hace para usarlo como una especie de espantapájaros, ¿no?
la consigna que se ha impuesto de que el gobierno se vaya para muchos sectores, sobre todo los sectores campesinos, el gobierno la utiliza para decir que están siendo mediatizados electoralmente por Evo Morales para garantizar que él vuelva al poder, ¿no? Y esto hace que algunos sectores retrocedan, porque muchos sectores han experimentado 20 años de masismo y han visto que no ha resuelto sus problemas, que ha sido igual un gobierno burgués en contra de la mayoría de los trabajadores, de los campesinos e indígenas, y entienden que es un peligro. Y sobre todo en la clase media, en los trabajadores de clase media como el magisterio, ha calado en parte esta campaña de decir que son movilizaciones digitadas por Evo Morales. Eh, Nosotros en ese escenario, como POR, estamos planteando claramente que eso no debe espantar en la lucha, porque los gobiernos siempre usan esa táctica de querer mezclar nuestras movilizaciones con otras tendencias políticas, ¿no? En el pasado, cuando nos movilizábamos contra el evismo, contra el masismo, nos acusaban de ser derechistas, de ser golpistas, y intentaban de esa forma deslegitimar la lucha. Aquí el camino correcto es que la dirección del movimiento asuma una posición de independencia política, que levante claramente las banderas de la clase obrera, y ese es el papel que estamos haciendo nosotros como organización trotskista. Estamos planteando superar la debilidad del movimiento actual, que no tiene un norte claro, que no tiene una respuesta definida frente a la crisis, una respuesta desde la perspectiva de la clase obrera. Y nosotros estamos levantando las banderas, por ejemplo, de la nacionalización de los recursos naturales, porque el principal argumento del gobierno para negar la atención de las demandas populares es decir que no hay plata. Nosotros decimos en Bolivia sí hay plata, hay mucha riqueza, pero está en manos privadas. Las grandes transnacionales están saqueando la minería en este momento en el país. Hay proyectos de talla mundial que están siendo entregados a la morosidad de las empresas transnacionales. El oro se está explotando masivamente, que está en manos de cooperativas mineras, y detrás de estas cooperativas están camufladas empresas transnacionales que no pagan impuestos. Había un dato que nos daban hace unos años del Centro de Estudios de Derechos Laborales del CETLA, que decía que en Bolivia se producían al año más de 3.000 millones de dólares en ganancias del oro, y lo que quedaba como pago de algunas regalías e impuestos mínimos era alrededor de 60 millones de dólares. O sea, ahora que el oro ha subido aún más en precio y la explotación se ha intensificado en el país, los ingresos deben ser mucho mayores y para estas empresas cooperativas y privadas, ¿no? Además que en Bolivia también nosotros estamos levantando la bandera de la estatización de la agroindustria, porque los grandes agroindustriales reciben todos los beneficios por parte del Estado, y no solo de este gobierno, sino de todos los anteriores. Se les da créditos blandos, se les hace perdonazos a los créditos que se le da, se le ha prestado el dinero de la gestora pública, es decir, el dinero de la jubilación de los trabajadores para su negocio, se les reduce los impuestos, estos presentan sus títulos como mediana propiedad y solo pagan 2 a 2,70 por hectárea de bolivianos, reciben negociaciones para abrirles mercados internacionales, se les ha liberalizado la exportación, no se les pide que depositen los dólares al Banco Central, entonces el agronegocio recibe todos los beneficios de parte del Estado, pero no aporten nada al país. Por lo tanto, nosotros creemos que debería estatizarse la agroindustria y crearse grandes granjas colectivas en manos de los trabajadores para que esa riqueza ingrese al Estado boliviano. Además, estamos planteando nosotros el monopolio estatal del comercio exterior. Creemos que lo mínimo que el gobierno puede hacer en este momento para tener dólares es obligar a que todas las empresas privadas, transnacionales, agroindustria, depositen los dólares al Banco Central, pero además se priorice la dotación de alimentos al mercado nacional antes que la exportación, porque con la liberalización de las exportaciones, las grandes empresas que producen arroz, azúcar, carne, aceite, prefieren vender al exterior porque obtienen mayores ganancias y desabastecen el mercado interno, lo que hace que suban más los precios del costo de vida. Entonces, estas banderas que estamos planteando nosotros, más el control obrero colectivo en toda la economía, para que las mismas empresas estatales sean mejor administradas bajo control de las mayorías nacionales, son las banderas de lucha que creemos que el movimiento debería empezar a levantar para mostrar a las masas que a veces dudan o que no tienen claridad en el objetivo del conflicto, cuál es el objetivo de la lucha, ¿no? Y en ese proceso, los trabajadores tienen que plantearse su propio gobierno, porque este vacío también que hay en la cabeza de muchos trabajadores, ¿no? Si se va Rodrigo Paz, ¿quién viene? Entrará Lara, que es igual un tipo descabellado que está como vicepresidente,
volverá Evo Morales, entrará Tuto Quiroga, que es mucho más derechista y neoliberal que Rodrigo Paz. ¿Qué hacemos? ¿Quién viene? Esa es la duda que hay en la cabeza de muchos movilizados y que hace que se paralice a veces la movilización de algunos sectores. Nosotros decimos que hay que responder con el gobierno de obreros y campesinos, que las masas instauren la Asamblea Popular como en los años 70, que sea un escenario donde asambleas desde las bases, cabildos, vayan eligiendo delegados revocables con mandato imperativo para que empiecen a discutir y ejecutar la voluntad popular y que esa voluntad se traduzca en ejecutar esta plataforma de lucha que hemos planteado anteriormente. Esta Asamblea Popular como órgano de poder tendría que disputarle el control del aparato estatal a el poder burgués, al Parlamento, a la justicia y al gobierno que se han mostrado incapaces. Nosotros decimos, no basta con pedir que se vaya Rodrigo Paz, hay que pedir que se vaya toda la clase dominante que se ha mostrado históricamente incapaz de sacar a Bolivia de la opresión y la miseria. Mientras los obreros y campesinos no asuman su destino en sus manos, Bolivia va a seguir dando vueltas en este terreno y vamos a cambiar un gobierno por otro más derechista, más reformista, pero que al final de cuentas gobierna para las minorías y no para las grandes mayorías del país. ¿Mm? Bueno, un informe completísimo. Ahora vamos a volver con Rodrigo, pero quería preguntarle a Ramón porque, por supuesto, esta situación no hay salida a esta situación política de Bolivia solo en Bolivia, digamos, se necesita esa solidaridad internacional. Quería preguntarte la posición del CERSI, que ha sacado una declaración y, bueno, está siguiendo día a día toda la situación política. Sí, la primera cuestión es un poco como señala Rodrigo, que esta política es una política general del capital financiero. Vemos cómo se ha aplicado en Argentina por parte de Milei o Kast en Paraguay, en Chile, o la línea para Paraguay, Ecuador, etcétera, que es eh, quitar todo tipo de regulación y control a los exportadores, a los grandes capitalistas para multiplicar sus ganancias. Como señalaba recién Rodrigo, desabastecer el mercado interno, porque si lo que les produce mayor ganancia es exportar el producto y quedarse con los dólares en el exterior, van a poder hacer esto. Y terminar con toda forma de subsidio o derechos de los trabajadores, porque para mejorar las ganancias de las empresas. Estos creen que así van a mejorar la economía, pero la realidad es que aumentan las penurias de las masas, con desocupación, carestía, hambruna. Entonces, es importante esta respuesta que está habiendo en Bolivia, porque muestra cuál es el camino para enfrentar estas políticas del imperialismo. Es el levantamiento de los oprimidos, apelar a la acción directa para terminar, para derrotar estas políticas. Y como también se decía recién, es que la importancia de la lucha antiimperialista, el frente antiimperialista, para, para nosotros la idea del frente antiimperialista es que la unidad de la nación oprimida, de todos los oprimidos de la sociedad, bajo la dirección de la clase obrera. Esto es fundamental. Vos recién en tu introducción decías cómo Trump y el gobierno norteamericano están preocupados, igual que Milei en Argentina, que es el portavoz de Estados Unidos, diciendo de que hay un golpe en marcha en Bolivia, acusar de golpistas a la movilización. Es una forma, como recién también señalaban, de entrampar a las masas, decir de que acá o es Evo o es el más que quiere volver al poder y ver que en realidad es la desesperación de las masas las que las empuja a esta lucha tan radical. Lo que importa señalar todo el tiempo es que solo por la acción directa se puede derrotar esta política. Hay que combatir toda ilusión de que mediante el voto se va a poder derrotar esta política, que se va a poder derrotar el gobierno de Rodrigo Paz. Esto hay que plantear muy claramente que no hay otro camino por medio de la acción directa, derrotar al plan, tirar abajo el gobierno, imponer mediante la Asamblea Popular un gobierno obrero campesino. Esto no es una entelequia. Bolivia ha recorrido, como recién señalaba Rodrigo, en los años 70, la Asamblea Popular, que fue el primer soviet de América Latina. ¿Cómo
los obreros, los campesinos, los sectores oprimidos de la sociedad pueden plantearse cómo reorganizar el país sobre otras bases. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es que esta es una lección para toda Latinoamérica. Es tan importante esta lucha en Bolivia porque no, todos los países se están reflejando, incluso la prensa burguesa está obligada a mostrar estas movilizaciones, esta lucha tan radicalizada. Ayer estábamos viendo también desde Europa, siguiendo dedicándole mucho tiempo a esta movilización y cómo la población rechaza estas políticas del capital financiero. Entonces tiene esta importancia. Por un lado, mostrar que esta es la política depredadora del capital financiero que quiere saquear los recursos de nuestros países y que el único camino es la respuesta por medio de la acción directa, la unidad de los oprimidos, la unidad obrero-campesina para poder terminar con estas políticas. No es, y que tenemos que ser muy explícitos, porque hay una ilusión en una parte de la burocracia, en una parte del reformismo, en que hay que convocar a nuevas elecciones. Y esto genera un cierto temor en un sector de las masas. Dice, pero si, nuevas elecciones para que gane quién, para que gane Tuto Quiroga o para que vuelva el MAS. Entonces, ciertamente genera una incertidumbre. Nosotros tenemos que decir con toda claridad de que no es por medio de las elecciones, no es por medio de un cambio de gobierno burgués que vamos a resolver los problemas. Se trata de colocar en el centro de que esto que está mostrando instintivamente esta movilización es la lucha por su propio poder. Ramón, te quería hacer una pregunta porque obviamente, como vos decías, ¿no? El imperialismo interviene directamente en los países de América, lo hizo en las elecciones de Argentina, poniéndole plata a Milei, digamos, también está el gobierno de Caso, o sea, apoyando al gobierno de Bolivia, bueno, lo que viene pasando con Cuba, ni para no hablar, digamos, de todo lo que está pasando en el mundo, pero directamente con una política de apoyar a los gobiernos derechistas de América. Y por otro lado, bueno, una cantidad de militantes, organizaciones que se preguntan, ven como un faro lo que está pasando en Bolivia, porque como bien dijo Rodrigo, ya estuvo antes esa resistencia a ese gran decreto cuyo primer laboratorio fue Argentina, Milei con esas leyes ómnibus, esas leyes que tienen un paquete de medidas, ya no te sacan una ley, sino que te sacan un paquete de toda la economía donde destruyen los sindicatos, quieren sacar la afiliación, o sea que son medidas, digamos, que atacan a todos los niveles, ¿no? A la economía general, a los salarios, a la organización sindical. Pero bueno, hay un sector que dice, bueno, Bolivia ya resistió, pudo frenar parcialmente. Ustedes, los compañeros, dicen, no, pero nosotros de acá lo vemos y decimos, bueno, se desmovilizaron en las calles, incluso permítanme, digamos, pero hay un meme acá que dice, ojalá la CGT tuviera los huevos que tiene la Central Obrera Boliviana, ¿no? Porque dicen, porque todo el mundo está sufriendo el ajuste de los gobiernos y ven en la lucha del pueblo boliviano la posibilidad de resistir. Ahora, a esto corresponde, digamos, también una solidaridad internacional y no hay forma de llevar adelante esa solidaridad internacional sin digamos, ligarse, o sea, es el POR boliviano, nuestra referencia en Bolivia, un partido casi centenario que ha sido parte de la Asamblea del 71, en el 52, que tiene toda esa experiencia crítica y autocrítica y que está interviniendo allí en Bolivia, ¿no? Si alguien quisiera saber, bueno, cómo hacemos, digamos, qué podemos hacer por Bolivia, a la vez por nuestros países, para ayudar a toda esta situación, que aunque busquen alguna salida ahora, porque siempre, cuando no son las elecciones, son la Asamblea Constituyente, siempre la burguesía está tratando de capitalizar de alguna manera, dentro de su legalidad, estas luchas. Esto va a seguir, porque como bien decía Rodrigo, si no se toman esas medidas de fondo, los problemas de la tierra, del combustible, de los dólares, de la economía, van a seguir en el país. Entonces, ¿qué plantea el CERCI frente a esta situación? Sí, evidentemente la respuesta que tiene el imperialismo es reprimir, desviar, confundir a las masas, dividirlas y también reprimir. Han tratado o están tratando de armar sectores para enfrentar la movilización popular, a sectores fascistas directamente para ir al choque, y están alentando inclusive algunos sectores desde Santa Cruz
estaban planteando el problema del estado de sitio, Sí, decretar el estado de sitio en algunas regiones, en los sectores donde la lucha es más radicalizada, y poner preso a sus principales dirigentes. Pero lo que ya vieron es que la represión que hicieron en el Alto, lo que ha generado es una mayor radicalización de la lucha popular. Esto también está indicando la potencialidad que tiene el movimiento de masas. Nosotros tenemos que denunciar en nuestros países esta injerencia que tiene Milei o Trump de querer condicionar porque detrás de la denuncia de que hay un golpe en marcha en Bolivia es para justificar el envío de armamento y de claro, intervención y de fomentar esta guerra civil contra los oprimidos. Nosotros, la primero que tenemos que hacer es difundir este conflicto con esta política, con esta respuesta que estamos planteando, de que lo más poderoso es la alianza obrero-campesina y que hay que luchar por el poder propio. Es decir, todas estas medidas que señaló Rodrigo muy bien, solamente pueden ser impuestas por un gobierno de otra clase. No pueden ser hechas por ley, no pueden ser hechas por un gobierno que surja de las elecciones. Tienen que ser impuestas desde abajo con las medidas de acción directa. Esta es la lección más importante. bien, No, ese es el camino para derrotar estas políticas y esta es la lección para todos nuestros países. Y como al final en nuestra declaración lo que planteamos es que es parte de una misma lucha, ¿no? Esto de la defensa de la revolución cubana, digamos, la lucha por denunciando el secuestro de Maduro, el acto terrorista de Estados Unidos, secuestrando a Maduro y a su esposa, que exigimos la restitución de Maduro. Esto es la defensa de México, de Colombia, que están siendo amenazados por Estados Unidos. Estados Unidos quiere dice, América es para los americanos, cuando ellos quieren decir, nos tenemos que hacer dueños de todos los recursos de Latinoamérica y no vamos a escatimar los medios para lograrlo. Entonces tenemos que tener esta conciencia. bien. Por eso es tan importante difundir esta lucha y cuál es la perspectiva que plantea la clase obrera en nuestro partido en Bolivia y en CERCI. Es- Solamente por la acción directa se puede tirar abajo a este gobierno porque hay que, hay que alertar ya sobre esta idea de formar partidos de trabajadores para intervenir en las elecciones, o el llamamiento a las elecciones es una distracción y hay que combatirlo explícitamente. Entonces, me parece que este es el marco general, esta es la importancia que tiene difundir esta lucha y difundir cuál es nuestra política, ¿no? Bien, Rodrigo, te quería pedir si querés hacer una intervención para cerrar y bueno, también cómo ven ustedes la situación política internacional y la necesidad de solidaridad, ¿no? Desde Bolivia. Sí, bueno, creemos nosotros que es una lucha internacional porque el imperialismo, sobre todo el norteamericano, está avanzando. Al ver que pierde su hegemonía mundial, está arremetiendo contra el mundo para controlar, ¿no?, lo que está pasando en Palestina, la misma guerra de Ucrania, la cuestión de Venezuela, de Cuba, la arremetida contra las conquistas laborales y la propiedad estatal, la educación, la salud en toda América Latina es muestra de ello, ¿no? Y en ese sentido, la resistencia también tiene que ser internacional, ¿no? Y nosotros desde Bolivia también apelamos a la solidaridad del movimiento obrero internacional para que exprese solidaridad con la lucha del pueblo boliviano, pero al mismo tiempo la mejor forma de intervenir es luchando contra sus propios gobiernos antinacionales en sus países y contra la presencia del imperialismo, ¿no?, que es un fenómeno internacional. Aquí en Bolivia la lucha no ha paralizado a pesar de las traiciones de la burocracia, a pesar de la represión. El día de ayer nomás ha habido una gran marcha de los fabriles en La Paz, de los mineros, que se ha diferenciado de la marcha evista que habían convocado los politiqueros y ha chocado duramente con la policía, ¿no? La derecha está pretendiendo criminalizar la protesta, ha presentado un proyecto de lucha o de contra los bloqueos para poder arrestar a la gente que bloquea, ¿no? Que es una herramienta histórica, sobre todo del movimiento campesino aquí en Bolivia, para poder hacer cumplir sus reivindicaciones. Han sacado ya órdenes de aprehensión contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana y otros dirigentes. Hay arrestados que ayer en los enfrentamientos ha habido. Y además la amenaza permanente de usar grupos de choque en contra de las masas, ¿no? Hay sectores de
sobre todo la clase media acomodada que está llamando a marchas y a desbloquear en el país, porque los bloqueos se han anunciado que se van a masificar. Ya hay bloqueos en Cochabamba, también ya hay bloqueos aquí en Chuquisaca. Entonces hay una tendencia a que esto crezca y el gobierno está queriendo usar a otros sectores para enfrentarlos, por ejemplo, los cooperativistas, ¿no? Dentro de los cuales hay una capa ya de empresarios capitalistas que son los dueños y otros trabajadores que trabajan sin derecho, pero que son movilizados como grupos de choque. El gobierno les da todos los beneficios en concesiones, en créditos. Este último les ha perdonado una deuda millonaria que tiene a nuestro seguro de salud, más de 136 millones de bolivianos que debían y les está queriendo utilizar ahora como grupos de desbloqueo. Entonces hay esa amenaza también en el escenario. Y esa amenaza fascista está presente en todo el continente y en el mundo, y hay que combatirla con firmeza, ¿no? Entonces en Bolivia vamos a continuar en la lucha. En este proceso, lo más importante para nosotros es que la clase obrera madura y asuma su papel de vanguardia revolucionaria para dirigir a la nación oprimida contra el imperialismo. Bien, en este es un programa, bueno, hay un montón de aspectos para contar sobre la particularidad también boliviana. Me imagino que les llamará mucho la atención a quienes nos ven desde acá, porque una central obrera boliviana en la cual confluyen los trabajadores como la clase obrera a la cabeza, los trabajadores los campesinos, los trabajadores estatales, los estudiantes también, que son parte del movimiento. Y sí, hemos visto esos signos de fascismo. Anoche estaban quemando algunas huipalas, obviamente la derecha va a querer movilizar, pero sabemos de la tradición. Lo que llamamos es a difundir este conflicto en hay luchas en todo el país. Hay luchas, en este momento hay una lucha muy importante en Chubut, impresionante en la provincia de Chubut, y todo el tiempo hay luchas en las provincias porque hay sectores que están resistiendo de distinta manera el paquete de ajuste en el país. Hay una gran lucha del movimiento estudiantil que da mucha esperanza en Chile, impresionante, apenas asumido el gobierno de Kast, se ven las movilizaciones muy masivas, digamos, bien va decreciendo el apoyo que tuvo Kast, lo perdió en menos de un mes, lo perdió rapidísimo por la situación o sea, realmente las masas, muchos de los países se están resistiendo, así que lo que llamamos es a difundir, por supuesto, el MASAS, que es el órgano de prensa del pueblo boliviano, que está viniendo allí con la política de la independencia de clase y que le está dando una salida a esta asamblea popular, que como decía Ramón, es acción directa y es organización también, ¿no? Hay que organizarse en la Asamblea Popular para que esas medidas de urgencia, son medidas de urgencia para que se pueda salir de la situación que se está viviendo, puedan ser tomadas y no hay otro sector, no hay otra clase que no lo pueda hacer, que es la clase obrera. Lo llamamos a difundir, a solidarizarse, a emitir comunicados de solidaridad para que también el imperialismo y los gobiernos sepan que en todos lados estamos mirando y estamos siguiendo. Por supuesto, decimos para terminar este programa, bueno, muchas gracias Rodrigo por conectarte, sabemos que están todos los compañeros muy atentos a la lucha, están ahí participando. Decimos viva la lucha del pueblo boliviano, por el triunfo de la lucha del pueblo boliviano. Eh, y también decimos viva el POR, que es para nosotros, digamos, la gran referencia, como les digo, de un partido anarquista que tiene inserción de masas y que seguramente en esta necesidad de esta terrible situación de barbarie que estamos viviendo a nivel mundial, para nosotros significa un faro para la reconstrucción de la Cuarta Internacional y llamamos a todos los trotskistas del mundo a que conozcan la experiencia del pueblo boliviano, quienes no la conocen, y a que vean qué banderas se están levantando en esta lucha, ¿sí? Así que muchas gracias y vamos a estar atentos a todo lo que pase. Quizás te volvemos a convocar de acuerdo a cómo se desarrollan los hechos. Y muchas gracias a ustedes por la invitación y también un saludo a todos allá y también nuestra solidaridad con las luchas del pueblo argentino, ¿no? Que está enfrentando a un gobierno totalmente derechista y proimperialista. Un Bien, saludo. muchas gracias. Bueno, nos vemos, Ramón. Gracias. Luego, un abrazo.